Bueno, vayamos al texto. Vamos a ver Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 8. Bien, dice la escritura, vamos a leer, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Esta es una forma típica de cómo el apóstol inicia sus cartas, a excepción de Gálatas. Ustedes han leído Gálatas y se dan cuenta que el apóstol Pablo no tiene mucho ánimo de querer saludarlos tiernamente a sus lectores, ya que él va hacia un punto y es la confrontación, es la refutación también de la falsa enseñanza que se estaba promoviendo en Galacia, en las iglesias de Galacia. Entonces, no hay mucho tiempo como para estar diciéndoles cómo los amo, cómo los quiero, no, vamos al punto, vamos a lo que está pasando. Pero aquí en Filipenses, en la carta a los Filipenses, nos damos cuenta que hay un tono muy cariñoso, muy afectivo del apóstol hacia sus lectores. Esto no era como una fórmula que Pablo tenía ya preestablecida, ¿no? Como quien dice, siempre hago esto, sino que más bien era una especie de saludo que demostraba el amor que él tenía hacia sus lectores, hacia su pueblo, hacia sus hermanos. Dice él, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre que me acuerdo de vosotros. Y las razones las vamos a ver más adelante, por qué Pablo tenía estos recuerdos de la iglesia de los Filipos, de la iglesia de Filipenses, porque había una conexión bastante afectiva, hay que decirlo, entre esta iglesia y Pablo. Era una iglesia misionera, si pudiéramos atribuirle esta etiqueta, que amaba a Pablo, lo amaba. Esta iglesia amaba a Pablo. No que las otras no lo amaran, pero esta iglesia realmente reflejaba un amor más vivo, más colorido hacia Pablo. Entonces él dice, doy gracias a mi Dios. Entonces hay una devoción hacia el Señor por lo que Él está haciendo tanto en la vida de Pablo, tanto en su vida, como en la vida de los filipenses. Pero este recuerdo ocurre en las oraciones de Pablo. Siempre en todas mis oraciones, dice Pablo, rogando con gozo por todos vosotros. Esta carta, como les mencionaba en el primer episodio, se llama o le han dicho la carta del gozo porque frecuentemente encontramos referencias hacia el gozo, hacia la plenitud que es estar en Cristo Jesús. Y aquí nos encontramos con la primera idea, y es que Pablo oraba con gozo por los filipenses. Y recordemos en qué condición se encontraba la iglesia de Filipos en ese momento. Estaba en un momento de persecución, un momento de dificultades, al igual que el apóstol Pablo también. Y Pablo estaba en Roma ahí, pasando malos momentos, estaba bajo prisión, pero él dice, yo estoy gozoso por lo que Dios está haciendo en sus vidas, como también en mi vida. Y por eso estoy orando aquí. Pero la razón por la que Pablo oraba era por la comunión que existía en la iglesia de Filipos. Esta palabra comunión viene de esta palabra griega koinonía. Muy interesante esta palabra, koinonía. Creo que la hemos escuchado más de alguna vez. Y koinonía significa participar de un propósito en común, podríamos decirlo así. Es una relación de dos partes. Y en el Nuevo Testamento se puede utilizar tanto para referirse a la vida que nosotros tenemos en Dios, por ejemplo, en 1 Corintios 1:9, 1 Corintios 1:9 dice que fiel es Dios por medio de quien fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Entonces hay una comunión del creyente con Dios por medio del Hijo. También 1 Juan 1:3 dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, o sea, en un sentido horizontal, la iglesia,
y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces también tenemos comunión con el Señor. Pero en el sentido que Pablo está utilizando esta expresión, se refiere a esta comunión dentro de la iglesia como miembros todos de una familia. Una, una, una conexión, por decirlo así, un vínculo que no surgía de una convicción pasajera, sino de un llamado que había sido dado en Cristo Jesús. Por lo tanto, Pablo reconoce que esta iglesia está creciendo en el temor, en el amor, en este vínculo que es Cristo Jesús. Yo creo que ahora en día nos hace falta mucho esto, ¿no? A veces somos bastante individualistas, nos separamos bastante de nuestros hermanos por X o Y motivo, pero la vida cristiana no es para hacerla en solitario. La vida cristiana es para hacerla en familia, como hijos todos de Dios por medio de Cristo Jesús. Pero muchas veces vivimos así, separándonos unos de otros, eh, a veces por orgullo, ¿no? Pero realmente necesitamos reconocer que somos miembros unos de los otros. Pero para Pablo, esto no es algo nuevo, sino que esta iglesia siempre había mostrado este afecto entre unos a otros. No solo lo mostraron entre ellos, sino que cuando conocieron a Pablo, lo mostraron, ¿no? Allá en Hechos capítulo 16 encontramos una descripción como de estos miembros de esta iglesia, como lo fue Lidia, como lo fue el carcelero y su familia. Y no solo eso, sino que incluso cuando ya Pablo no estaba con ellos, los filipenses enviaron una ofrenda, una dádiva a Pablo mientras él estaba en Tesalónica. Entonces, ellos tenían un amor no de palabras, ¿no? Sino de hechos, un amor que era real y creo que esto nos debe desafiar porque muchas veces decimos Dios es amor y esto es cierto, pero a veces no reflejamos ese amor hacia nuestro hermano en la fe, a veces actuamos con malicia, a veces actuamos con intenciones no muy buenas realmente y son cosas de las que tenemos que examinarnos a nosotros mismos y arrepentirnos, ¿no? Arrepentirnos y reconocer que esta persona, que no es mi familia de sangre, que piensa muy diferente a mí en algunos asuntos y que quizás yo no tengo nada en común, pero a pesar de todo eso, hay algo que nos une y que es más grande que cualquier otra cosa y es Cristo Jesús. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, nos une como una familia, como redimidos, como pueblo de Él. Y hay que pensar en esto a menudo, hermanos, para mantener el vínculo de la paz unos con otros. Bien, entonces ya en el versículo 6, el apóstol dice que está convencido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta frase es bien importante, hermanos, porque si bien es cierto que los filipenses estaban creciendo en la comunión del Evangelio desde el primer día, Pablo reconoce que es algo que Dios está haciendo en ellos y que lo seguirá madurando hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, es la gracia de Dios en el corazón del creyente que lo va haciendo madurar, que lo va haciendo crecer. Dios ha iniciado la salvación en nosotros, Él nos ha salvado a nosotros, pero también este proceso de santificación es dirigido por Dios. Claro, Dios nos ha dejado los medios a nosotros para crecer en santidad, para madurar, pero todo depende del mismo Dios que nos ha salvado. Nosotros confesamos que la justificación es por fe, pero también la santificación es por fe.
crecemos en santidad porque hemos creído al mensaje de Cristo y de lo que Él hace a través de su palabra y el Espíritu Santo en nuestra vida. Y dice Pablo que esta madurez, esta perfección, será hasta el día de Jesucristo. Esta expresión, día de Jesucristo, es una expresión escatológica. Es una expresión que se refiere al regreso de Cristo Jesús. En el Nuevo Testamento encontramos 6 veces, esta expresión, el día de Jesús, el día de Jesucristo. Y la encontramos en Filipenses 1:6, 1:10 y más adelante lo vamos a encontrar nuevamente. Y las otras ocasiones donde encontramos el día de Cristo Jesús, lo encontramos en 1 Corintios 1:8, 1 Corintios 5:5 y 2 Corintios 1:14. Pero ¿a qué se refiere esto? Bueno, básicamente se refiere al día del Señor. O como decíamos en el Antiguo Testamento, se refiere al día de Yahweh, al día del Señor, ¿no? Donde Él mostrará su gloria, Él regresará tal como lo ha prometido. Por lo tanto, Pablo nos enseña, saben que ustedes seguirán creciendo hasta que Cristo venga. Cristo vendrá y ahí seremos glorificados. Esto corruptible se vestirá de incorruptibilidad. Y todo aquello que éramos ya no será. Seremos totalmente glorificados como el Señor lo es. Entonces es muy interesante. Esta obra depende inicialmente y últimamente de Dios mismo. Hermano amado, puede ser que no seas en este momento el cristiano que quisieras ser, pero sigue adelante, sigue creciendo, sigue buscando al Señor, sigue orando, sigue leyendo la palabra, sigue buscando crecer en Él. Estás luchando contra el pecado, pero sigue. Dios está trabajando en ti, pero tienes que continuar creyendo la promesa de que Él está obrando en tu vida, de que Él ha comenzado la buena obra en ti. Y en el día de Jesucristo, cuando Cristo regrese, serás revestido, ¿no? Serás transformado para gloria de Dios. Y Pablo estaba muy convencido de esto. Y creo que nosotros debemos estar convencidos también de la obra del Señor. Y luego en el versículo 7, Pablo da testimonio de su condición. Dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. O sea, es que los amaba. Pablo amaba a la iglesia. Pablo amaba a sus hermanos. Y no solo esto, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Este texto es bien interesante porque Pablo les está diciendo que aunque ellos obviamente no están con él en la prisión ni en la defensa, es decir, cuando se presentaba ante un juez o ante aquellos acusadores, o mientras él daba testimonio del Evangelio, aunque ellos no estaban ahí presentes físicamente, sin embargo, como eran miembros, como somos miembros unos de los otros, el dolor de mi hermano es mi dolor, la alegría de mi hermano es mi alegría también. Entonces, la iglesia de Filipos estaba con ese amor que le habían demostrado a Pablo, estaba con él en los momentos más duros o más críticos de su ministerio. Y él dice, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Qué bendición, hermanos. Estas palabras nos consuelan a nosotros. Sois participantes de la gracia. Todos vosotros. Todos vosotros están conmigo en este llamado que el Señor nos ha hecho.
Entonces Pablo está reconfortado, está consolado por, por el amor de los filipenses, por el amor de esta iglesia. Y creo que nosotros necesitamos mostrar también ese amor a nuestros hermanos, mostrarles que somos familia, ¿no? En Cristo Jesús. Y que en los momentos difíciles nosotros podamos llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Creo que nos falta mucho eso a nosotros. Nos falta mucho. Pero a la vez debemos orar, ¿no? Pidiéndole a Dios que nos transforme, que nos renueve cada día. Y finalmente en el versículo 8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Entrañable amor. Esta palabra es pesada, hermano. Esta palabra es pesada en el sentido de que tiene una carga emocional tremenda. Esta palabra que vemos ahí, entrañable, está relacionada con las partes más internas del cuerpo, con los intestinos. Entonces, este término se utiliza para decir que es un amor tan profundo que viene de adentro de sí mismo, ¿no? Era algo que Pablo les quería decir como, miren, yo los amo tanto que ustedes, es que sale de lo más interno de mí, pero es en Cristo Jesús. Este amor es porque Cristo lo ha producido en mí y por eso los amo. Porque he sido amado por Cristo Jesús y por eso los amo. Y porque son ustedes amados también por Él, yo también los amo y ustedes me aman a mí. Es glorioso ver esto, hermanos. Es glorioso ver esto. Entonces, solo Dios podía realmente, imagínense, Pablo el perseguidor de la iglesia, Pablo el hostil contra los seguidores de Cristo, y ahora él dice, los amo entrañablemente. Increíble. Solo Dios realmente podía transformar los sentimientos de este hombre llamado Pablo. Solamente Dios. Solo Dios podía renovar todo el ser de Pablo. Hasta este punto, ¿no? Y eso nos lleva a pensar cuánto yo amo a mi hermano en la fe. ¿Lo amo entrañablemente? Solo ustedes y yo sabemos la respuesta, ¿no? Solo ustedes y yo en lo íntimo sabemos la respuesta a esta situación. Pero si la respuesta no es muy buena, es tiempo de arrepentirnos y pedirle al Señor, ayúdame a amar y obedecer el mandato de amarnos unos a otros. El amor, hermanos, el amor se ejercita. El amor no solamente se teoriza, ¿no? Porque es muy fácil hablar del amor, pero el amor se ejercita. Y Pablo decía esto, los amo así, ¿no? Con los intestinos, o sea, desde adentro. Los amo profundamente. Increíble. El perseguidor convertido en un apóstol que amaba a su familia en Cristo Jesús. Y por eso él dice, yo me acuerdo de vosotros en mis oraciones. Hermanos, yo estoy impactado por esto. Realmente me impacta esto porque pienso en mi vida, ¿no? Pienso en mi vida y digo, lo que debo, lo que necesito cambiar, Señor, ayúdame. Ayúdame.
Ayúdame cada día. Perfeccióname, ¿no? Tú que has comenzado la buena obra en mí, perfeccióname cada día. Y creo que esa debe ser nuestra oración. Bien, ha sido un gusto compartir, hermanos. No he visto sus comentarios. Tenía aquí la pantalla en la parte del programa. Dice Juan Carlos, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. Somos un mismo cuerpo, por lo tanto, hay dependencia mutua. Saludos. Así es. Somos un solo cuerpo. Un mismo cuerpo en Cristo Jesús. Bien, termino este tiempo con una oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque nos muestra que tú estás trabajando en nosotros, que tu gracia, Señor, está operando en nuestra vida, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guía. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que podamos amar entrañablemente a nuestros hermanos en la fe. Dios mío, que podamos gozarnos orando uno por otro, Señor. Que podamos disfrutar de la comunión del Evangelio en Cristo Jesús. Gracias, Dios mío, por este privilegio de conocerte. En el nombre de Jesús. Amén.